Hola mis queridos, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva lección del tercer curso avanzado. Hoy tenemos la lección 14, núcleo espiritual, núcleo crístico. Pero antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Y comenzamos con una pregunta. ¿Cómo se constituye un núcleo espiritual? El subtítulo de esta lección es Adaptación de las vibraciones crísticas al cuerpo físico visible. Pongan su mayor atención, es súper interesante esta parte, esta lección en general. Repito la pregunta. ¿Cómo se constituye un núcleo espiritual? Explicación. Se constituye con varias conjunciones espirituales, en puntos evolutivos determinados, nucleadas jerárquicamente, a través de la evolución y el progreso obtenido mediante las tareas efectuadas por el conjunto. Un núcleo espiritual llega luego, en su momento, por ley, al punto de cristificación. Pregunta: ¿cómo está constituido un núcleo crístico? Explicación: un núcleo crístico, o sea, un Cristo, está constituido por seres que se han unificado y que han llegado al punto evolutivo de reintegración, es decir, por seres que ya han readquirido su estado de pura esencia espiritual, habiendo asimilado todas las experiencias involutivo-evolutivas, lo que les ha proporcionado sabiduría y poder, en conciencia amor, que es la expresión de la conciencia de vida en la reintegración. Sabiduría y poder se unifican en conciencia amor, también unificada en el núcleo crístico, y sólo permanece en individualidad la propia esencia espiritual, es decir, el propio punto evolutivo que determina el punto vibratorio de cada uno de los seres unificados, constituyendo un Cristo, de acuerdo con cuyo punto cada uno asimila, en progreso, la respuesta de la ley al trabajo, amor, del núcleo crístico. En el núcleo crístico, regido como todo por ley, amor, jerarquía, existe, en consecuencia, escala jerárquica. Y también es por escala jerárquica que llegan al Cristo los reclamos del sector bajo su égida, siendo la respuesta del Cristo siempre exactamente la que corresponde al reclamo recibido. Las encarnaciones crísticas en la tierra, por ejemplo, responden con exactitud al reclamo de necesidad determinado por la ley de causa y efecto, dentro de la cual actúa la ley de evolución. Por ello, diferentes chispas crísticas en punto vibratorio, acorde con la acción que corresponde al Cristo en este momento evolutivo de nuestro mundo, encarnaron durante un lapso determinado para canalizar del todo crístico a la tierra las vibraciones crísticas que el mundo
reclama. Pregunta: ¿por qué decimos responden utilizando el tiempo presente en lugar del pasado? Explicación: porque el reclamo del mundo y la respuesta del Cristo a ese reclamo se efectúa en el tiempo sin tiempo, en el cual siempre es presente. Pregunta: ¿hay en este momento encarnado en la tierra un ser transformador de las vibraciones crísticas para nuestro mundo? Explicación: sí. Ese ser transformador tiene su todo en el plano, o mejor dicho, en el núcleo crístico, y su partícula espiritual en este mundo. El todo espiritual envía, por medio de su partícula encarnada, las vibraciones crísticas, y la partícula las transforma adaptándolas al contacto del cuerpo físico y al contacto con este mundo. Pregunta: ¿cuál es el proceso mediante el cual las vibraciones crísticas llegan a los hombres de nuestro mundo? Explicación: como acabamos de decir, el ser transformador tiene su todo en el plano crístico y su partícula espiritual, encarnada en el mundo, transforma y adapta al contacto del cuerpo físico y al contacto con este mundo las vibraciones crísticas que recibe de su todo. Esas vibraciones irradiadas por el espíritu transformador encarnado son captadas por las almas o partículas encarnadas o espíritus encarnados, más cercanas a él por su punto evolutivo, quienes, a su vez, las adaptan a su propio punto vibratorio, accesible para otros seres encarnados de menor capacidad de captación. Esto va repitiéndose hasta recorrer en descenso toda la escala de puntos evolutivos en nuestro mundo. Pregunta: ¿el espíritu transformador irradia las vibraciones que recibe también a los planos mental, astral y físico visible? Explicación: sí. Adaptar al mundo las vibraciones significa que son adaptadas también para planos físicos, visibles e invisibles. Pregunta: ¿por qué las vibraciones crísticas deben ser adaptadas al cuerpo físico visible? Explicación: porque la irradiación no es solamente de espíritu a espíritu, sino que esa irradiación la reciben todas las partes integrantes del ser. Es irradiación espiritual, pero adaptable para el contacto con el cuerpo físico visible. Se trata de vibraciones para todos los aspectos. Perdón. Pregunta: ¿esa irradiación es una canalización? Explicación: no. La irradiación es una cosa y la canalización es otra. La canalización necesita la vibración superior que se canaliza y la irradiación es efectuada desde el ser transformador encarnado. Esas vibraciones irradiadas son captadas por los espíritus encarnados más evolucionados, que a su vez las transforman e irradian. Son captadas por las partículas, pero ya adaptadas a los cuerpos físicos, es decir, adaptadas o transformadas a los tres aspectos en que deben ser recibidas. Cuando una partícula crística debe encarnar, por ejemplo, en la Tierra, es utilizando un símil.
como una llamita proyectada desde la llama unificada, llevada por una partícula de una de las chispas crísticas, a quien corresponde ese trabajo de amor crístico, en razón de un determinado juego de vibraciones que no es posible aclarar ahora porque la mente humana no podría comprenderlo. La chispa crística cuya partícula encarna es, en realidad, un elemento esencial del todo crístico, que permanece unida a él y trae a la tierra, a través de su partícula encarnante, una llamita de la llama magna. Lo único suyo es su propia esencia espiritual, y todo cuanto trae a la tierra y todo cuanto luego, en el transcurso de su acción en el mundo, canaliza, pertenece al todo crístico, y en el todo crístico, como sabemos, existe escala jerárquica, y en esas tareas, aun siendo tarea del todo crístico, cada chispa crística da de sí de acuerdo con las posibilidades que le otorga su propio punto de progreso evolutivo. El beneficio espiritual emanado de las tareas de acción, amor, cumplidas en cada encarnación de chispas crísticas, lo reciben todas las chispas que constituyen el Cristo, cada una de acuerdo con su propio punto de progreso evolutivo. Para mejor comprender, podemos comparar la tarea que lleva a cabo una encarnación crística en un mundo que va a purificar por irradiación y por acción, con trabajo, con palabras y con amor, con el trabajo de ayuda que realiza un ser evolucionado que encarna en una familia cuyos integrantes están vibrando negativamente. Mediante la repetición de esas encarnaciones crísticas, en determinados momentos la humanidad ha logrado mantenerse sin autodestruirse. Pregunta: ¿por qué sufren en mundos como el nuestro los seres superiores que encarnan para trabajar en bien de quienes están todavía en el punto de necesidad dolorosa? Explicación: porque la ley utiliza la acción amor de esas encarnaciones para aligerar el karma doloroso de la humanidad, que es absorbido mediante el dolor de esos seres en su condición de integrantes de la humanidad. Cuando un ser superior encarna en un mundo como este, la ley, que es amor, aprovecha al máximo esa encarnación. Pregunta: ¿hasta cuándo persiste la necesidad de dolor? Explicación: mientras en un mundo existe individualismo egoísta y sus derivaciones negativas, hay en él necesidad de dolor. Una vez superado el individualismo, por la purificación del mundo, puede conservarse todavía la individualidad de forma, aunque espiritualmente todo esté ya fraternalmente unido en trabajo de bien. En ese punto, los más avanzados trabajan para impulsar el progreso de los menos adelantados, pero no con dolor. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa y vuelvo de inmediato. Gracias.